Bueno, Ámbar, ¿tú no estás ahí? Claro que sí. Sí, ¿y por qué tú no saludas? Hola, jefa, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo que pasa es que cuando usted estaba conversando y no quise interrumpirla, ¿cómo está? Aquí estamos, parcuar mejor, diría mami. Qué bueno, con un tema que es para mí. Sí, mira, dijimos que esta tarde y con la invitada, pues me van a... Mira, Juliana, no respondas a lo que yo voy a decir en este momento. Te voy a agradecer que no respondas. Porque si respondes, tienes el micrófono cerrado. Si respondes, te vas a involucrar y yo no quiero que te involucres. Esto es un criterio emitido de manera personal e individual que no tiene nada que ver con ustedes. ¿Ok? Hashtag desahogo. Señores, ¿y por qué todas las instituciones estatales no tienen un servicio de comunicación como este? No. O sea, te la ponen en China para que tú puedas darle al contribuyente información que es importante y valiosa para él. O sea, nosotros hemos tratado de contactar varios ministerios y viceministros y nos resulta más fácil comunicarnos con el presidente. Son superstars. Pero por favor. En mi experiencia como coordinadora, Juliana, tengo que felicitar al equipo de comunicación porque de verdad, el seguimiento, el manejo de la información es espectacular. Y no eres Conodivo, ¿qué está ahí? Tú no te vas a Alejandro Fernández, sí. Ah, bueno, mi amor, será para ti, Alejandro Fernández, va a seguir siendo el Econodivo, eso no le va a quitar a él por todo no, y a mucho orgullo, eso es un nombre que realmente a él le gusta mucho. Bien ganado. El Econodivo, Alejandro Fernández. Una cosa, por favor, déjanos, compártenos qué es Prosoli. Prousuario, perdón, no, es que es como que el pro y el pro. Qué bueno, porque se me produjo la confusión y quisiera que pudiéramos establecer cuáles son las diferencias. O sea, ustedes no tienen nada que ver con solidaridad. Lo de ustedes Correcto. Es servicios al usuario. Así es, de los usuarios de los servicios financieros. De los servicios financieros. Primero, pues agradecerles el espacio. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes. De verdad que una fan muy admirada desde muy pequeñita. A Ámbar y a Cristal coincidimos en algunas clases cuando éramos jóvenes, o sea que me siento eran más jóvenes. No seas descarada de que cuando éramos jóvenes, porque yo que soy entonces. más jóvenes aún. Pero bueno, sí, la verdad que muy agradecida por el espacio, agradecida también por esos comentarios iniciales y agradeciendo igual el espacio para poder dar a conocer Prousuario, que es precisamente por lo cual estamos aquí en el día de hoy. Como señalas, es importante entender qué hacemos. Prousuario es una dependencia de la Superintendencia de Bancos. Es una agencia más de defensa y de protección de los consumidores, pero en nuestro caso en particular tenemos una competencia limitada a los usuarios de los servicios financieros, dígase a todos los usuarios bancarizados, todo el mundo que tiene una relación con un banco múltiple, con una asociación de ahorro y préstamo o, por ejemplo, con una corporación de crédito. ¿Las financieras entran ahí, Juliana? Las financieras no entran. Porque las financieras no están... Correcto, no están reguladas por la ley monetaria y financiera. Eso no significa que desde Prousuario nosotros no estemos impulsando contenido educativo para que las personas simplemente conozcan cuáles son las ventajas de hacer negocios, porque eso es lo que hacemos con los bancos, construir relaciones de negocios con entidades reguladas. La ley dispone de manera muy clara que todos los temas de intermediación financiera, que es esa actividad de captar recursos del público y luego prestarlo a otras partes, o sea, esa intermediación que se hace, está reservada única y exclusivamente para algunas entidades que tienen que estar autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Y con esas son las que nosotros trabajamos. Y bueno, me alegra mucho comentarles que estamos inmersos en un gran proceso de transformación desde esta nueva gestión, como bien señala Zoila, pues que venimos de la mano de nuestro superintendente de bancos, que es Alejandro Fernández W., que evidentemente es una persona
que tiene muchísimo interés en promover y en asegurarse que se reconozcan y que se hagan valer los derechos de los usuarios, y desde ProUsuarios pues estamos aquí para escuchar, orientar y respaldar conforme a un mandato legal, que eso es muy importante que se resalte. ProUsuarios responde a un mandato legal. Estamos facultados por la Ley Monetaria y Financiera y en virtud de un reglamento de la Junta Monetaria que nos confiere algunas competencias. ¿Cuál es ese mandato legal, Juliana? A nosotros nos gusta resumirlo en 3 aspectos: escuchar, orientar y respaldar. Y son como 3 fases distintas que vemos en ese viaje que hace el usuario en todas sus interacciones con las entidades de intermediación financiera. Escuchamos porque estamos ahí para responder cualquier inquietud, estamos ahí para orientar, para desarrollar contenido de educación financiera, y estamos ahí también para respaldarles, porque en esos momentos en el que la interacción con la entidad de intermediación financiera pues de repente no es tan equilibrada, necesita un espacio desde la autoridad que también intervenga como un juez, como un árbitro imparcial, que se asegure que mantengan esas relaciones armónicas entre los usuarios y las entidades de intermediación financiera. Y en ese tenor recibimos reclamaciones, recibimos quejas y recibimos... ¿Con qué yo puedo llegar? ¿Con qué yo puedo llegar a quejarme? ¿Con qué yo puedo llegar a reclamar? Mira, es muy importante que los usuarios conozcan sus derechos. Para nosotros, parte de nuestro discurso siempre es salir a tratar de llevar ese mensaje de empoderamiento, de que el usuario de los servicios financieros sepa que tiene derechos a los que puede apelar, y uno de ellos en particular es el derecho a poder reclamar. Puntualmente, el derecho a reclamar implica que en el momento en el que el usuario entienda que hay algún servicio que se le está prestando y que no va acorde con los términos y condiciones que contrató con la entidad de intermediación financiera, o que siente que se le vulnera algún derecho, tiene primero que acercarse a la entidad y luego, en un plazo de 30 días, esa entidad tiene que darle una respuesta. Si no lo ha hecho o esa respuesta no es satisfactoria, el usuario se puede acercar a ProUsuario, y en ProUsuario nosotros revisamos de nuevo esa situación. Y les pongo un ejemplo puntual. Por favor. Yo tengo un cargo que no reconozco en la tarjeta de crédito. He estado todo el tiempo con mi tarjeta, estoy aquí conversando con ustedes y me llega una notificación de que mi tarjeta tuvo un consumo en una bomba de gasolina en Puerto Plata. Imposible que lo haya hecho yo tengo aquí mi plástico conmigo, tengo el derecho de ir a la entidad y decirle: no reconozco ese cargo, ese es un cargo que yo no he hecho, necesito que ustedes me lo reversen. Si la entidad, que tiene un plazo de 30 días para responderme, salvo algunas excepciones que luego podemos ver en mayor detalle por el ejemplo que escogí, que a veces las marcas internacionales impactan, pero de manera general tienen 30 días para respondernos. Si no nos responden o nos dan una respuesta que entendemos que no es correcta, yo voy a ProUsuario. Y con ese comprobante de mi reclamación, ProUsuario revisa y le pide a la entidad que le comparta las informaciones asociadas a todo lo que tenga que ver con ese caso. Nosotros hacemos una especie de informe, como una especie de peritaje técnico donde valoramos todos los términos pues, de interés y relevantes, y si entendemos que el usuario tenía razón y que la entidad no le respondió de manera adecuada, pues tenemos facultad de instruirle a la entidad de que resarza al usuario. Y lo hemos hecho. Más de la mitad de nuestras decisiones tradicionalmente en ProUsuario van en favor de los usuarios, o sea que esa cultura de que no vale la pena reclamar, tenemos que repensarla. Y solamente contando desde agosto en adelante, desde agosto del año pasado, hemos instruido que se ha devuelto a los usuarios más de 17 millones de pesos. ¿Okay? O sea que tenemos que ver que esa idea de que no voy a reclamar porque eso no va a ir para ningún lado, eso estamos cambiando, para usar un término conocido, y eso se está trabajando desde ProUsuario. ¿Tú tienes una pregunta, Ámbar? Sí, yo tengo una pregunta, Juliana. Perdón, Ámbar, perdón, y Juliana. A nuestras oyentas, a nuestros oyentes, tenemos el 809-540-1065. Aunque nosotros no estemos en cabina, los chicos nos hacen pasar la llamada y podemos sacar sus llamadas al aire si ustedes tienen alguna pregunta. Por favor, 809-540-1065. Yo entiendo que nosotros en la tarde de hoy estamos dando un servicio valioso y muy importante que tiene que ver con reclamación de derechos.
Yo les iba a comentar a las oyentas el motivo por el que, gracias al Señor Jesús, llegamos a ProUsuario. Y sé que a muchas les ha pasado. Yo me estaba quejando porque yo tenía un mes siendo acusada por una institución bancaria. Juliana vio mi caso, a mí sabían meterme mínimo 10 llamadas al día cobrándome un préstamo de una persona que no era yo. Pero esa persona había dado mi teléfono. Yo estaba desesperada y por más que uno iba a la institución y decía que eso no era mi estatus, ellos continuaban llamándome. No es hasta que yo llego donde Juliana, que Juliana me explica que hasta está normalizada la cantidad de veces que te pueden hacer cobro una institución bancaria. Y yo quisiera que tú nos expliques cuál es el proceso. Porque si yo a la institución que me está cobrando le estoy diciendo, mire, esa persona no soy yo, este número no soy yo, porque siguen haciéndolo si ellos tienen acceso al sistema para saber y validar esa información. Ahora, eso lo hace la institución o lo hace una oficina de abogados. Un momentito con esta pregunta. Como hemos convocado al auditorio para hacer preguntas, pues vamos a darle preferencia a las llamadas que tenemos en cabina. Hola. Hola. Adelante. Yo le puedo dar fe y testimonio de que funciona. Yo tuve una situación con una telefónica, un teléfono que se averió, tuvo problemas y se dañó antes del año y ellos asumieron que no tenía garantía. Y yo me llevé mi caso a Proconsumidor y de verdad me dieron un teléfono nuevo, gané la batalla. Gracias. Me encanta de la llamada, porque yo tengo una anécdota que digo que el día que las oficinas presenciales, ¿verdad? Físicas de ProUsuario aquí en Santo Domingo están en Unicentro Plaza, que aprovecho para orientarles, 27 de febrero, esquina Lincoln. Y yo digo mucho que el día que alguien llegue por la puerta con una plancha, yo seré feliz. Parte del trabajo que tenemos que hacer ahora es precisamente dar a conocer, divulgar realmente. Son varias las agencias de competencia y muchos estamos trabajando incluso de manera coordinada, tratando de asegurar que encontramos sinergias y que garantizamos la mejor protección para los usuarios en nuestras diferentes áreas de competencia. En este caso, esta señora se acercó a Proconsumidor y tuvo un buen acompañamiento, nos alegra muchísimo eso. Y el caso, no sé si tenemos otra llamada, pero también sí tenemos más llamadas. Las nuestras vamos a posponerlas. Perfecto. Hola, hello. Adelante. Yo tengo dos preguntas, si posible. Por favor. La primera es, ¿por qué ProUsuario da respuesta por más de 30 días, casi 40 días? Esa es una. Y la otra, yo solicité a una entidad bancaria donde tengo un préstamo hipotecario, mi historial de pago del año pasado entero, de los 12 meses. Recuerden que en medio de la pandemia hubo una especie de gracia. Sí, de gracia. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Ellos me dijeron que no, me dijeron textualmente que no podían, por escrito me lo mandaron, que ellos no podían hacer, darme ese historial. Yo quiero saber si eso es cierto. Pero usted solicitó por escrito esto, ¿usted se acogió a la gracia o no se acogió a la gracia? Me acogí. ¿Se acogió? Ajá. Pero igual... Está pidiendo una información. Pero está pidiendo que le remitan su historial del año pasado. Exacto. Ok, me dijeron gracias. por correo que no voy a decir la entidad porque por razones obvias, pero básicamente eso... Y la pregunta, ¿por qué duran hasta 40 días para responder? ¿Usted movió alguna acción con ProUsuario, señor? No. ¿O no sabía que existía esa posibilidad? Sí, sé que existía, pero en uno de los chats que entré, dicen que duraban hasta 40 días para responder. Entonces yo lo voy a intentar con el mismo banco, como es posible que me estén dando una información que yo necesito. Gracias. Es tuya. Gracias. Ok.
Okay. Así es, Ámbar pues le dio en el clavo ahí. La entidad tiene una obligación de presentar información oportuna, clara y específica al usuario, y el usuario tiene derecho a exigir y recibir las informaciones que estime del lugar. No es correcto que ninguna entidad de intermediación financiera le niegue o resista a darle alguna información que sea solicitada por el usuario. Pueden quizás presentar algún tipo de justificación a nivel de la complejidad de la información, y que digan que necesitan algún tiempo razonable para producir información, pero la información que tenga que ver con la relación que tiene el usuario con la entidad tiene una obligación de entregarla. De cara a los tiempos de respuesta de ProUsuario, le confirmo que existen unas disposiciones reglamentarias que establecen los tiempos en los que se tiene que dar la respuesta, y reconozco que son tiempos largos. Esto hasta cierto punto se debe, uno, en el nivel de sofisticación que a veces interviene en las relaciones bancarias, a veces son temas complejos, y otras, por ejemplo, como es en el de su caso, que es una información financiera que usted solicita, la ley establece que lo que nosotros tenemos con los bancos, la parte activa, mi dinero, mis depósitos, eso es confidencial. Entonces, la superintendencia no tiene un depósito centralizado donde yo de manera automática puedo acceder a esas informaciones, sino que ProUsuario también solicita esas informaciones a las entidades de intermediación financiera para poder responder a los usuarios. Y dentro del marco de esa solicitud de información y los plazos que se le dan reglamentariamente a las entidades para respondernos, y luego los plazos que nosotros tenemos para elaborar los informes, se van muchos días. En el caso particular de la información financiera, que eso es un servicio que damos desde ProUsuario, esa es otra de las razones por las cuales se pueden acercar a las oficinas, y es muy común, por ejemplo, en el caso de fallecidos, en el que la familia necesita saber dónde había cuentas o qué tipo de compromisos tenían sus familiares. Pues ahí ProUsuario está a su disposición para hacer ese tipo de investigación y entregarle la información a los usuarios. Pero la verdad es que toma tiempo. Ese punto, créanme que también lo siento, junto con los usuarios estamos trabajando arduamente, hemos rediseñado y reestructurado parte de nuestra estructura interna para garantizar que nuestros tiempos de respuesta vayan siendo más eficientes. Ahora, esto es un camino largo que empezamos y que estamos invitando a todos los dominicanos y a las dominicanas que se unan a nuestra comunidad y que juntos construyamos este mejor entorno financiero que venimos deseando y que merecemos como dominicanos. Esa es la realidad. Entonces, créanme que todos nosotros queremos trabajar para que eso, independientemente de lo que establece reglamentariamente, que esos tiempos se reduzcan. Y en el caso particular de ese usuario, donde tiene ¿Cuánto tiempo, perdona, Juliana, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la disposición marca esos plazos tan largos? La regulación es del 2015, el reglamento, o sea que no es tan larga, pero nosotros estamos conscientes de que para el usuario son tiempos largos, cuando tiene que ver con el dinero, con el esfuerzo propio, con lo que hacemos, ¿verdad? Cualquier día que pasamos sin nuestro dinero, porque por lo general cuando se intervienen este tipo de impases con las entidades, pues se afecta nuestra disponibilidad, nuestra liquidez. Claro. Es mucho, y nosotros evidentemente somos sensibles a eso y estamos trabajando para mejorar esos tiempos de respuestas. Ese es un punto que lo tenemos en nuestra agenda y que estamos arduamente atendiendo. De manera particular a ese usuario, yo sí quiero invitarle que una vez más se acerque a nosotros por nuestros canales de atención, que aprovecho para comentarlos de manera general también, y que nos deje saber qué entidad le está negando la información. Esa práctica es incorrecta y desde ProUsuario nos gustaría acompañarle primero para entender por qué la entidad ha asumido esa actitud, pero también porque podemos a través del servicio de la información financiera solicitarle ese historial que el usuario necesita. O sea que de verdad, como no tuve tiempo de solicitarle un contacto y tampoco voy a pedir que lo haga en vivo, pero que por favor por el chat, por nuestro webpage www.prousuario.gov.do o a través de nuestro correo consultas con ese prousuario@sb.gov.do o llamándonos al 809-731-3535. Agradezco que por favor nos deje saber un poco más de detalles de ese caso en el que se le está negando información. Ok. ¿Tú tenías una pregunta, Ámbar?
No, la mía que estaba pendiente del tema perdón, Sí, perdón. correcto, sí, Ámbar. Reitero que estamos en el 809-540-1065. La confianza, hemos dejado a Ámbar de último. Es que yo sé que no se tiene acceso a este tipo de interacción, entonces la gente tiene que aprovecharlo, por lo que los de casa tendremos que posponer nuestras respuestas. Hay otra llamada. Ámbar, vamos a tener que seguir aplazando tu pregunta, la de Cristal y la mía. 809-540-1065 es el número. Tenemos a alguien en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Wow, 18 años escuchando el programa y primera vez que llamo. Bienvenido, muchas gracias. Danilo. Que dicho sea de paso, estamos cumpliendo 20 este año. Ajá, pero bueno, yo empecé hace 18. Cumplimos 20 el 6 de junio. Wow. Y gracias de verdad, Sola, por todos los aportes que ha podido hacer en uno como persona y en la sociedad. De verdad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Antes, por lo menos, no nos permitían hablar, pero yo siempre lo escuchaba. Sí, ya, eso se resolvió. Yo el jueves pasado me dirigí a una compañía telefónica a buscar un servicio. Y desde que llegué, Aquí tenemos un intruso. y desde que llegué la recepcionista, yo le hice varias preguntas y me contestó en un tono muy agresivo. Yo le pregunto, ¿pero por qué? Es que ¿por qué tanta la gente pregunta? Me dice la recepcionista. Digo yo, pero yo vengo a buscar un servicio. Luego, aún así sigo, y cuando quiero adquirir un móvil, me dicen que yo tengo que pagar una parte en efectivo y una parte con tarjeta porque usan dos sistemas. Digo yo, pero el dinero en efectivo o la tarjeta corren igual en una compañía telefónica y no. Hay dos sistemas, yo tenía que pagar la mitad en efectivo y la mitad en tarjeta. Y eso me preocupa. ¿Cómo va a ser que tú me puedas a mí y nadie me pudo ayudar allá en la compañía? Nadie me recibió mi queja. Eso es de la incumbencia de ustedes. Estamos hablando de Pro Usuario, que es un servicio de la Superintendencia de Bancos. No estamos hablando de Proconsumidor. Correcto. Ahí cae dentro de la esfera de Proconsumidor, pero en todas estas preguntas evidentemente son importantes, son buenas para también poder... Y dicho sea de paso, señores, Proconsumidor resuelve las situaciones. Yo tuve un tema con un vehículo. Y me tuvieron que cambiar el vehículo. ¿Aló? Sí. Pero bueno, esa respuesta no compete a Juliana porque no es de su área. Esa pregunta que te estás haciendo es de Proconsumidor y Juliana es de Prousuario. Correcto. Y puede acercarse a Proconsumidor y le pueden explicar. El señor tiene razón, no hay una distinción, eso sí lo podemos responder desde el ámbito de la superintendencia. Los medios de pago todos libran de manera igual, o sea que puede pagar en efectivo o por tarjeta de crédito, no debe de haber ninguna discriminación en contra del usuario por haber escogido un método de pago u otro. Esas prácticas, por ejemplo, de que si pagas con tarjeta de crédito también te aumenta el precio, eso no es correcto, pero ya eso es una actitud, una acción que hace un comercio. Y en esa vinculación, pues la superintendencia no tiene facultad de regular las tiendas, los espacios donde uno va y paga. Ahí sí, para eso está Proconsumidor. Prousuario, una dependencia de la superintendencia de bancos para acompañar a los usuarios de los servicios financieros. Recibimos reclamaciones, quejas y denuncias, orientamos a los ciudadanos para todos sus niveles de información de manera general y también pues tenemos consultas muy interesantes que no he tenido el chance de comentarlas, como son las de central de riesgo, que es un poco la idea como de los burós de crédito, la sociedad de información crediticia, la superintendencia también consolida información de las deudas de los usuarios. Una cosa, Juliana, ¿por qué eso no es privado? ¿Por qué eso no es privado? Porque yo ahí cuelo, y anótala por favor, cuelo una inquietud. Si yo tuviera en billetes de 100 las tarjetas de crédito y los préstamos aprobados que yo tengo, yo viviera en otro país. O sea, usted ha sido seleccionada, pero que yo no estoy participando en nada para que me seleccionen para nada.
no me seleccionen para nada, que a mí no me interesa. Eso es legal, Juliana, que entre instituciones bancarias te pasen tu información, porque si tú no quieres nada con esa institución, ¿para qué te llaman? Hablemos entonces de el telemercadeo de los servicios o de los productos bancarios. Pero antes, tenemos otra llamada ahí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien, gracias. Hola. Voy a dar fe y testimonio de la labor de la institución de ProUsuario. Yo tuve una reclamación con una institución bancaria producto de la gracia de la pandemia. Esa institución, de manera soterrada e en consulta, me dijo que los intereses, la cuota y el seguro, esa era la gracia. Y sutilmente estaban cargándome los intereses. Yo me di cuenta porque yo generalmente reviso mis estados financieros y este asunto y veía todos los días. Entonces le hacía una carta al banco y cada vez era una peripecia para que me la aceptaran. La superintendencia de banco vía ProUsuario me dio ganancia de causa. Estoy en ese proceso de ver qué hace el banco en el interín, pero hoy fui y están como titubeando un poquitín. Ok, bueno, me encanta esa llamada, realmente es una gran intervención, no solo porque da fe de nuestro trabajo, que lo agradezco mucho, me hace quedar muy bien con los demás radio oyentes, pero también porque pone un ejemplo de un usuario empoderado y lo que nosotros queremos promover. Fíjense cómo este usuario señala que de manera responsable revisaba sus estados de cuenta, estaba pendiente de sus facilidades crediticias y ese es un punto que tengo que resaltar. A nosotros nos gusta mucho decir que el usuario tiene derechos, pero con esa misma fe, con esa misma fuerza tenemos que decir que el usuario tiene deberes y que conocer sus deberes es lo que le va a poder permitir exigir sus derechos en los momentos en los que corresponda, porque va a estar evidentemente en una posición mejor, una posición más sólida para poder pues reclamarle a la entidad. Con el caso particular de las gracias, tenemos que reconocer que ese fue uno de los primeros puntos de agenda a lo que se acometió a trabajar esta gestión cuando se integró en agosto. Lo cierto es que, y no fue de una manera deliberada ni particularmente con una mala intención, pero hubo mucha oportunidad de mejora en la forma en la que se comunicaron los términos de las gracias otorgadas por las entidades de información financiera y eso generó mucha confusión. El usuario no estaba claro si esto significaba que no tenía que pagar, que era que simplemente le habían levantado 3 cuotas y que bajo ese entendido pues es como que 3 cuotas de su préstamo se desaparecían y no era tan así, pero reconocemos que simplemente al usuario no se le dio la información en la mejor de las formas y ahí hay responsabilidad compartida incluso del órgano regulador, que en su momento quizás pudo haber sido más enfático, exigir un poco más de detalle a nivel de lo que se le estaba compartiendo a los usuarios. Y de manera histórica, incluso, la primera circular que trabajamos desde la superintendencia en agosto contemplaba esa necesidad de recoger un poco lo que había pasado, aclarar cuáles eran las posibilidades que tenían las entidades y se le dirigió no solo a los bancos y a las asociaciones, a las corporaciones, se le dirigió también a los usuarios. Por primera vez en la historia de la superintendencia se le habló directamente al usuario y se le dijo, esto era lo que podían hacer con tu préstamo, esto fue lo que pasó durante el periodo de gracia, sí se continuaban generando intereses y eso se le fue sumando y por eso hoy la realidad de tu facilidad crediticia es distinta. Ahora, ¿qué no estaba correcto? Era capitalizar intereses sobre intereses. Eso no es permitido sin el consentimiento del usuario. El usuario puede, debido a lo que le haya, ¿verdad? Lo que haya pasado con su realidad crediticia, que haya estado en una situación particular, no pueda hacerle frente a esa obligación en la manera en la que la pautó originalmente, puede decir, ok, está bien, renegociemos entidad, sentémonos a conversar y dentro de las cosas que acepto para yo poder continuar con este compromiso, capitalízame los intereses. Pero para eso tienes que tener el consentimiento expreso del usuario y la entidad no podía hacer eso de manera generalizada sin contar con ese consentimiento. Y hubo pocas, no muchas, pocas entidades que dentro de su proyección pues aplicaron un tratamiento así y desde la superintendencia se trabajó y se está revirtiendo esa situación. Lo importante es, Juliana, como dijo ese usuario, no estaba de acuerdo, puede ir y pagar, ponerse al día y volver a su situación.
de seguimiento, Correcto. de seguimiento, de seguimiento, que nosotros no somos de dar seguimiento. Culturalmente no damos mucho seguimiento. Juliana, finalmente, esa pregunta que te hacía Ámbar de que le estaban cobrando algo, yo viví una situación similar porque hubo una persona que puso mi teléfono como el suyo y me estaban cobrando un dinero, no, porque yo no tengo ninguna relación con ustedes. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, oye, ¿qué va a pasar con este asedio de las llamadas telefónicas para ofrecerte productos productos financieros? ¿Qué va a pasar con eso? A nosotros nos tienen hastiadas en esta casa. Y hasta eso está regulado. Eso óyeme, hasta una oración, hasta prédica nos están mandando por teléfono. Mira, la verdad que es una pregunta interesantísima. Interesada en los productos. Hemos dicho, mira, a mí no me interesa, sáquenme de la lista de ustedes, pero siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Está desprotegido el usuario frente a eso? No, no está desprotegido el usuario tiene el acompañamiento de ProUsuario y en este caso en particular también del Indotel, que también me sirve para seguir fomentando y complementando la discusión sobre las distintas competencias que tenemos. Hay una norma que regula el uso adecuado de las telecomunicaciones para el tema de cobro de deudas. Y eso le establece que es competencia del Indotel conocer cuáles son aquellas compañías que no están de manera adecuada utilizando los servicios de telecomunicaciones, dígase llamadas, dígase correos, o sea que tampoco es por email que te pueden empezar a acosar ahora para usar tu palabra. Y hay una serie de reglas, no te pueden llamar más de 5 veces al día, las llamadas no pueden estar a menos de 30 minutos la una entre la otra, no te pueden llamar los domingos ni los días feriados y tampoco te pueden llamar fuera de un horario laboral, o sea, se puede llamar a partir de las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y de manera muy interesante, esa norma también prevé una obligación de verificación por parte de quien hace el cobro. Se supone que antes de yo ponerte, activarte, lo que nosotros le decimos comúnmente como el turbocobro, yo tengo que validar que genuinamente ese teléfono era tuyo, no como en el caso de Ámbar, que vimos un caso puntual en que incluso peor, porque sabemos que nos llamen a cobrarnos es molestoso, pero deber también es molestoso, ¿verdad? Entonces, en el caso de ella, ni siquiera se configuraba el tema de la deuda, porque el teléfono no era de ella. Hay una obligación frente a quien va a cobrar de validar a quién es que está llamando para asegurarse que ese turbocobro se le ponga a la persona adecuada. Y ahí Indotel tiene un gran equipo trabajando desde el centro de atención al usuario que da respuesta a esas reclamaciones. Y en el caso de las ofertas, desde ProUsuario, así es, ¿qué nos pasa a nosotros? Como las entidades de intermediación financiera por su naturaleza son unas que están llamadas a veces a cobrar, ¿verdad? Nosotros también le damos seguimiento y estamos pendientes y entendemos que es una práctica que las entidades de intermediación financiera tienen que aprender a autorregularse y si no, desde la superintendencia, pues los vamos a ayudar a autorregularse con reglas, porque coincidimos en que tanto para las ofertas como para los cobros se tiene que respetar el derecho, la intimidad y la dignidad, sobre todo del usuario. Y en ese punto en esta casa no nos lo están respetando. Bueno, ya ayudamos a una, la próxima que se anote. Óyeme, es una oferta de tarjeta de crédito, es un préstamo que yo tengo preaprobado. Y tú sabes cuál es la mejor parte, que es como que tú tienes que sentirte, ¡oh, Dios mío, me eligieron! No, pero que yo no estoy participando en nada, no me elijan. Mira, o sea, interrumpe mi trabajo. Sí. Interrumpe mi trabajo para hacerme una oferta que yo no estoy solicitando. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo lo hacemos? Yo a veces entiendo que tu trabajo, que tú tienes que hacer este trabajo, todo esto yo lo entiendo. Sí, pero no interfieras con el mío. ¿Y a quién me le quejo? ¿Cómo canalizo la queja? Así es. No, te reitero el comentario. Nosotros desde la superintendencia estamos muy pendientes a esa práctica que están llevando las entidades de intermediación financiera, sobre todo con el tema de las ofertas. Hemos constituido y hemos formalizado una mesa de trabajo en conjunta con Indotel para revisar la normativa actual, para asegurarnos dónde podemos pues afinar algunos puntos y hemos reiterado en muchas ocasiones, y aprovecho este espacio también para hacerlo, reiteramos a las entidades de intermediación financiera ese compromiso
compromiso y esa necesidad de que se autorregulen, de que entiendan cómo es la mejor forma para promover servicios al usuario y que una vez el usuario le manifieste que no tiene interés, pues es bastante sencillo, simplemente remuévanlo de su lista. Y si no, pues ya verán a través de la regulación y de las novedades que vamos a estar impulsando desde la Superintendencia de Bancos, cómo vamos a ir aportando para que el usuario no se sienta evidentemente vulnerado o que se le ha respetado. Ahora sí, de verdad, finalmente, Juliana, esa data no es confidencial. ¿Por qué tiene que compartirse mi data? Es confidencial, hay una ley de protección de datos personales, una ley orgánica, pero resulta que nosotros a veces, sin darnos incluso cuenta, autorizamos el uso de nuestra data. Y eso es cierto. A veces contratamos servicios específicos que dentro de los términos y condiciones de los contratos estamos también cediendo el derecho de compartir nuestra data. Igual, en el caso de informaciones dentro de un mismo banco, por ejemplo, a veces es un banco con el que ya yo tengo negocio, ese banco tiene acceso a mis datos para el préstamo que le solicité o la tarjeta que le saqué. Ellos ven mi comportamiento, ven cómo yo me he estado manteniendo y me dicen, mire, esto es un usuario que por X o por Y razón, a mí me interesa también que asuma otro producto y entonces lo llamo y se lo ofrezco. Pero lo correcto es que una vez el usuario manifieste su desinterés, que le diga a la entidad de intermediación financiera, no quiero que me llames, no me interesan más productos, la entidad debe de poder reconocer esa indicación y dejar de llamarle. Si no, yo puedo ir a ProUsuario. Puedes venir a ProUsuario, correcto. Pues, y si lo está haciendo mal conforme a la norma, puedes ir también a Indotel y poner su reclamación. Para los temas de llamadas y de acoso por llamadas. Para todo lo demás, ProUsuario, ¿verdad? Todos los temas de relación con las entidades de intermediación financiera. No me puedo ir sin recordar nuestras redes, ProUsuario RD, @ProUsuario RD, en Instagram, en Twitter, estamos subiendo mucho contenido interesante, estamos manejando nuestras redes con mucha apertura, mucha frescura, tratando de asegurarnos que nos incluimos en la conversación, que estamos ahí, queremos saber qué le pasa a los usuarios. Para nosotros los usuarios es un oído, incluso tenemos un hashtag lindísimo que es la Super Te Escucha, es el oído pues más cercano que tenemos. Son los primeros que se dan cuenta cuando hay algo que debemos corregir o atender o ver, porque evidentemente son los que tienen la relación de primera mano con las entidades y en ese sentido pues invitarles a que se suman a nuestra comunidad de ProUsuarios, una comunidad nuevecita que estamos estrenando personalidad propia, página web, todo de la mano con la superintendencia, pero que ProUsuario tiene su espacio y nada, estamos seguros de que esto es una de las primeras veces que estaremos aquí para compartir con ustedes, trayéndoles siempre muchas novedades y ayudando de manera... ¡Ya, Juliana, ya! Ya, me pasé. Ya, Juliana, ya. Gracias. Qué bueno saber que hay esa apertura y que uno tiene acceso, a este tipo de información. Así es, estamos para servir. Muchísimas gracias, un abrazo, Juliana. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y, señores, yo me acuerdo de Altagracita como reportera de Teleantillas. Pero bien atrás. Yo creo que tú no te habías casado, Altagracita. Es Altagracia Paulino, abogada, defensora de los derechos del consumidor, a quien nosotras nos acercamos en la tarde de hoy para que nos desmenuce, que podamos entender qué es lo que hace el defensor del pueblo. ¿Qué es lo que hace el defensor del pueblo? El consumidor no puede ser un defensor del pueblo. De eso vamos a hablar esta tarde para que nosotras podamos tener nuestra propia opinión de temas que nos conciernen a todas. Vamos a publicidad, ya volvemos. Esto es Solo para Mujeres.